El tema que vamos a tratar esta mañana no es que no sea conocido. No hace mucho, en el grupo de instrumentos que tenemos que vamos ensayando, hace 2 domingos que estuvimos aquí ensayando, y dentro del ensayo, siempre que hacemos por ahí sale alguna pequeña reflexión espiritual. Y yo les pregunté a los chicos que estaban, ¿por qué somos salvos? ¿Por la fe en Cristo o por la fe de Cristo, o la fe de Jesús? Y se hizo una especie de silencio hasta que algunos empezó a animar a contestar algo. Algunos contestaban una cosa, otros otra, otros decían que era quizás una combinación de las dos. Y entonces me vino a la mente que al final todos tenemos un poco de confusión cuando nosotros hablamos sobre este tema. ¿Qué es lo que verdaderamente nos salva? Quizás muchos de nosotros lo vemos con cierta claridad, quizás estamos muy seguros, pero yo creo que merece una reflexión. Porque me encuentro muchas veces que lo hablamos, pero como un poco si tocáramos de oído. No sé si lo tenemos del todo claro. Aquí en este texto, en el primer texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino pues es don de Dios. Aquí hay un montón de preguntas. Un montón de preguntas, y de cada pregunta podríamos hacer un sermón. En realidad es un versículo que nos da a que sí, a que van a estar de acuerdo conmigo, para hacer toda una semana de oración en base a este texto. Porque, ¿qué es gracia? ¿Qué significa sois salvos? ¿De qué somos salvos? ¿Qué significa fe? Y es más, ¿qué significa por medio de la fe? ¿Qué significa que esto no es de vosotros? Y por último, la gran pregunta de todos, ¿qué significa que es don de Dios? ¿Cuáles de todas estas cosas que acabamos de leer es don de Dios? Entonces, en esta mañana, ahora vamos a hacer un planteamiento en 3 partes. La primera parte vamos a tratar de ver cómo es nuestra situación con la fe. La segunda parte trataremos de ver cómo obtenemos esa fe. Y la tercera parte, el modelo de fe. Trataré de ceñirme a un horario, pero es difícil. Les advierto que no es fácil, porque ya ven que todos los temas son en extremo profundos. Así que antes de empezar, como siempre, hacemos una oración porque ahora vamos a abrir la palabra de Dios y Dios nos ha enseñado que para entender su palabra tenemos que reclamar el Espíritu que la inspiró. Así que inclinemos nuestro rostro para orar. Querido y amante Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, una vez más invocamos tu nombre, invocamos tu presencia. Te necesitamos, Señor, mucho. Estos temas son temas de una profundidad inmensa que nosotros, Señor, con nuestras palabras es muy difícil de explicar. Necesitamos que abras nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes. Que pongas, Señor, en mí tus palabras. Necesitamos, Señor, que a través
de la reflexión de esta mañana. Tu nombre, Señor, sea exaltado. Te lo imploramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Para ver cuál es nuestra situación con la fe, vamos a recurrir al propio Jesús. El propio Jesús era un tema que le era muy recurrente cada vez que trataba con nosotros, cuando Él vino en esa primer venida. Dice en Mateo 17:20, porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, ¿cuál era el problema que notó Jesús en el ser humano? El énfasis es fácil porque yo lo he pintado de amarillo. Dice también más tarde en Mateo 21:21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Tenemos un problema. El problema es que no tenemos fe. Dice, si tuvierais fe, indica que prácticamente no hay fe. Y tenemos también una segunda lectura, que la fe tiene poder. Bueno, no es que por ahí no haya fe, sino que Jesús dice que por vuestra poca fe. Y ese poca fe lo vamos a ver también bastantes veces. Miren, aquí, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, es decir, si Dios viste el campo, nosotros vemos las flores, cómo son de bellas, cómo crecen las aves. Dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Sigue, otro texto. Él les dijo, ¿por qué teméis? Aquí estaban, ¿se acuerdan? En la tempestad en el mar. ¿Por qué teméis, hombres de cuánta fe? De poca fe. ¿Por qué teméis? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Así que, bueno, por ahí ahora no es la cuestión de que tengamos fe solamente, sino que si tenemos algo de fe, resulta no ser suficiente. Cuando Pedro se lanza a caminar en el agua, que le pide a Jesús, si tú eres verdaderamente Jesús, di que yo pueda ir hacia ti. Él va, todo el texto dice, manda que yo vaya hacia ti, a ti sobre las aguas, y él dijo, ven, en Mateo 14, 28, 31. Jesús le dice que venga. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Tenía fe Pedro aquí? ¿Tuvo fe? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué le contesta Jesús? Extendiéndole la mano, le dice, hombre de poca fe. Estaba teniendo fe, pero no la suficiente. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y acá viene la otra cuestión, que es una de las definiciones de fe que nos da el propio Jesús. En otra situación, que ya la habíamos leído este texto antes, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, como leímos antes. Ahora, ¿qué es lo que ayuda a definir lo que es fe?
lo que ayuda a definir lo que es fe es cuando Jesús les dice, ¿por qué dudaste? Y dice, y si no dudaréis, porque dudar es todo lo contrario a la confianza plena. Dudar es todo lo contrario a la certeza. Por eso en Hebreos dice que es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo lo contrario a eso es dudar. Por lo tanto, el propio Jesús hace una definición clara desde otro ángulo de lo que significa fe. No dudar. No dudar. Pedro tuvo fe mientras miró a Jesús, mientras él iba hacia Jesús, pero en cuanto las dificultades de la vida le empezaron a mostrar problemas y darle miedo, se dio cuenta que esa fe resultó ser poca. Sin embargo, hay un caso extraño. No era israelita, era el centurión. Y el centurión cuando viene y su criado viene a Jesús, lo busca a Jesús. ¿Para qué lo buscaba? Lo buscaba porque un criado suyo estaba mal. Y el centurión se ve que lo amaba al criado y estaba buscando su sanación. Y entonces viene a Jesús y cuando Jesús le dice de acompañarlo para ir, ¿qué le dice el centurión? ¿Se acuerdan? No, di solo la palabra y será sano. ¿Y cuál fue entonces la reacción de Jesús respecto a la fe del centurión? Y está en este texto que lo tenemos allí. Al oírlo dice, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, cuando nosotros pensamos Israel como nuestra querida iglesia, ni aún en nuestra querida iglesia he hallado, ¿qué? Tanta fe. ¿Qué es lo que había dicho el centurión? Di la palabra. No dudaba. Y a diferencia de todos los otros casos que vimos que era poca fe, sin embargo el centurión tuvo tanta fe. Tanta fe. Y a partir de ahí entonces vamos a pasar a la segunda parte, queridos hermanos. Porque, claro, viendo este panorama que Jesús mismo nos mostró en cuanto a lo que es la fe y a nuestra condición, ¿cómo obtenemos fe? Miren, esta es la fuente y el camino de la fe, es claro. Está en Romanos y alguien ya lo dijo por allí. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos, dos cosas que son importantes. Primero es la palabra de Dios. El segundo es oír. Primero la palabra de Dios y el segundo es oír. Cuando se trata de oír, cada vez que la Biblia, tanto en hebreo como en griego, ponen esa palabrita oír, nosotros en nuestro idioma español tenemos una diferencia entre oír y escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír, yo puedo estar oyendo todo lo que me llega desde el exterior, pero cuando yo escucho, hay atención a lo que estoy oyendo. Por eso en la Biblia habla tanto en el griego y en el hebreo que el oír inteligentemente. Eso es, no es solamente oír, sino que participa la inteligencia, nuestra atención a la palabra de Dios. Entonces, ahora sí, tenemos la receta que es palabra de Dios más oír. De nada sirve tener la palabra de Dios si no escuchamos con atención lo que Dios nos dice. Por eso hay este texto. ¿Y de dónde viene eso? ¿Cuál es la fuente? Y el texto lo tenemos en Romanos 12:3 cuando dice,
Digo pues, por la gracia que me es dada, atentos, la gracia que ¿qué? Que me es dada. Me es dada, es un regalo. A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Y ahora viene este tramo final de este texto, que este tramo final es bastante claro y nos tiene que mostrar de dónde proviene, porque cuando nosotros decimos que tenemos que tener fe, tenemos que tener cuidado, porque si hacemos de ese tener que tener fe un mérito para obtener la salvación, estamos haciendo de la fe el equivalente a obras. Lo vuelvo a repetir, si nosotros hacemos de ese tener fe un mérito que nosotros conseguimos por nuestros propios esfuerzos, entonces estamos equiparando a la fe con las obras. Estamos haciendo legalismo. Entonces, ¿de dónde proviene esa fe? ¿Cuál es la fuente de esa fe? La fuente, las palabras de Dios, es Dios. Esa es la fuente. ¿Y qué es el oír? El oír, como decíamos antes, con inteligencia es el equivalente. Si la fuente de agua viva es la palabra de Dios, el oír, ¿qué es entonces? Beber. Y cuando uno bebe de la palabra, ¿qué es lo que pasa cuando uno bebe? Se nutre de esa palabra. Cuando uno bebe agua, se está nutriendo, ¿no es cierto? Cuando uno bebe de la fuente de la palabra de Dios, el oír es tan equivalente a beber como también lo es a cuando uno ve o mira. Mirar también es mirar con atención, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos las cosas ordenadas más o menos. ¿De dónde proviene? Proviene de Dios. ¿De cómo lo podemos obtener? Oyendo con atención, bebiendo de esa fuente para que nos nutra. Y cuando nos nutre, ¿cuál es el resultado? Una vez que tenemos la palabra de Dios, más el oír, la fuente y bebimos, ¿cuál es el resultado? La fe. ¿Y quién lo da? El que lo reparte es Dios. No son nuestros méritos en esforzarnos en tener fe. Cuando hablamos de tengo que tener fe y tengo que tener más fe, Señor, quiero tener más fe. No es nuestro mérito, es Dios el que lo da. Y nosotros lo recibimos como regalo de parte de Dios. Si vosotros veis esa mano que está ahí, esa mano tiene un granito de mostaza. Esa mano que está ahí, lo que está en amarillito, adentro de ese amarillito más chiquitito hay un grano de mostaza. Y Jesús lo decía, ¿no? Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Con lo cual, otra vez, tenemos una definición clara de que fe es poder. También dice en Lucas 17, 5 y 6, el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora lo que me importa a mí de esto, lo que me importa aquí, es lo que Jesús nos dice también de cómo obtenerlo. Por eso dice, de la palabra de Dios, oír, que es oír con atención, es estudiar, es escudriñar la Biblia. Y cuando uno la escudriña y aparece este tema, resulta que Jesús dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Y entonces, cuando nosotros ya vamos armando el rompecabezas, nos vamos dando cuenta, la palabra de Dios, el oír su palabra, y como
al oír su palabra, nos damos cuenta de nuestra debilidad, ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Ahí es cuando Jesús nos dice oración y ayuno. ¿Y qué es lo que tenemos que pedir en esa oración y ayuno? Miren, en Lucas 17, 5 y 6, en el 5, antes de que Jesús le dijera lo de los granos de mostaza, ¿saben lo que le pidieron a Jesús los discípulos? Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Quiere decir que nosotros tenemos que orar y ayunar por fe y tenemos que orar por el aumento de nuestra fe, que no tenemos, que no la podemos obtener nosotros, que por más méritos que hagamos no podemos conseguirla. Siempre permaneceremos débiles. Por eso, orar y ayunar, pidiendo aumentar nuestra fe. Miren, voy a hacer una especie de paralelismo del texto que hemos elegido, que nos acompaña durante todo el sermón, con este otro texto que es de 2 de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, y cuando dice me ha dicho, ¿quién es el que le ha dicho a Pablo? ¿Quién es el que le ha dicho a Pablo esto que viene ahora? Dice, él estaba pidiéndole al Señor que ese aguijón que tenía, que le pidió, dice, 3 veces le he pedido que me lo quitase, y el Señor me ha dicho, así como cuando se encontró en camino a Damasco con Jesús, el propio Jesús le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora yo les pregunto, ¿puede Jesús estar diciendo mi poder se perfecciona en la debilidad? Sí. ¿Por qué pudo decirle eso? Porque el propio Jesús vino y vivió como nosotros. Y entonces él sabía perfectamente lo que Pablo estaba sintiendo. Y entonces le dice, bástate mi gracia, esa gracia que por la gracia sois salvos. Esa misma gracia es la que te tiene que bastar. Porque ahora dice, mi poder. Y antes vimos que la fe, ¿qué era? La fe es poder, ¿no es cierto? Entonces, mi poder, ¿el poder de quién? De Cristo. Se perfecciona y ahora viene, claro, por eso dice esto no de vosotros en Efesios. ¿Por qué no de vosotros? Porque vosotros sois como débiles. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Será que verdaderamente ese poder es de Cristo? Si nosotros seguimos leyendo el texto. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré ¿en qué? En mis debilidades, para que repose en mí, ¿qué? ¿De quién eres el poder? ¿De quién es la fe? Que estaba fortaleciendo a Pablo. ¿Por qué Pablo es capaz de decir después, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué es capaz de decir eso? Porque lo vivió. Entonces dice, por tanto me gloriaré en mis debilidades, en mis necesidades, en mis angustias. Dice, porque cuando soy débil, por Cristo, entonces soy fuerte. Es el texto que continúa luego del 12:9, el 10. Así que ahora ya vamos teniendo cada vez más claro, ¿no? La gracia y el poder, la fe, es el don de Dios, es Cristo. Es Cristo. Por eso no debe haber un solo sermón entre nosotros en que no se exalte
a Cristo. Eso es, porque el poder, la gracia y la fe no es nuestra, se nos regala. Es un don de Dios. Entonces, ahora entramos a la parte final, porque una vez que ya sabemos de dónde proviene, que tenemos que pedirlo con oración y ayuno, que tenemos que pedir que nos aumente. Y al final, ¿qué puede ser que nos aumente la fe? Que nos aumente la relación personal que tenemos con Cristo. Porque a medida que nosotros vamos a la fuente, a medida que bebemos, va en aumento. Es una consecuencia directa. Así que ahora entramos a la parte esta final y miren, todos conocemos el estudio bíblico La Fe de Jesús. ¿Por qué se creen que tenemos un estudio bíblico que se llama La Fe de Jesús? ¿Por qué no se llama Nuestra Fe en Cristo? Porque lo importante es la fe de Jesús. Lo importante es la fe de Jesús, la que va a hacer posible que aumente nuestra fe en Él. Y miren lo precioso que es la fe de Jesús. Porque la fe de Jesús está basada en esto que es lo principal. Fe en el amor del Padre. Y esa fe en el amor del Padre le hace ser fiel a Él en el amor al Padre. Esa fe le hace ser fiel también en el amor a sus criaturas. Esa fe le hace ser fiel en la sujeción al Padre, es decir, hacer su voluntad. Eso fue la fe de Jesús y hay más. Esa fe es una fe en el poder del Padre, en que la palabra de Dios es poder. Y si la palabra de Dios es poder, significa que la palabra de Dios dice y es hecho, manda y existe. No podemos explicar de otra manera la creación. Es el poder de Dios. Es la palabra de Dios que habla y ya hay algo. Y eso lo hace ser fiel también en hacer esas obras que el Padre le pedía. Le hace tener la fe suficiente. No, uno puede decir suficiente porque es la fe total. Para superar su vida como hombre. Para superar, fíjense, esto da también, por eso les decía, para una semana de oración, cada tema, la fe de Jesús para enfrentar las tentaciones, la fe de Jesús para enfrentar el Getsemaní, la fe de Jesús para enfrentar y vencer ¿dónde? En la cruz. ¿Y todo por qué? Porque lo más importante, en esa fe, en el amor del Padre, Él tenía fe en la palabra del Padre. Y según Hebreos 4:15, esta fe, cuando vino aquí, la tuvo teniendo con temor reverente, lo voy a decir, con temor reverente. Como dice el Espíritu de Profecía, teniendo sumo cuidado de cuando uno habla de Cristo y su humanidad. La condición en la que fue tentado no se diferencia en nada de la condición en la que estamos nosotros. La condición. Pero el resultado es totalmente distinto. El resultado fue completamente diferente al nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús no pecó. Pudo ser tentado, pero no pecó. Tuvo la fe
de someterse al Padre en todo. Y vamos a ver, hay un texto que dice que nosotros no es que lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Miren cuando nos ama primero. Dice en Jeremías 31:3, dice Jehová, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo que con amor eterno, con amor eterno. Vamos a corregir un poco la expresión amor, con ágape eterno. ¿Se acuerdan que ya hemos visto alguna otra vez que hay diferentes expresiones de amor en el griego? Y que cuando se define el amor de Dios siempre se está hablando de ese amor ágape que todo lo da. Con ágape eterno, eterno, no tiene medida, ni principio, ni fin. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo lo ha demostrado? Y cómo lo demuestra está en Hebreos 9:14. En Hebreos 9:14 nos dice claramente que cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu, ¿cómo? Eterno. ¿Qué pasó ahí con ese Espíritu eterno? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo, evidentemente. Por eso decía con amor eterno. Se ofreció. Nos amó antes de que nosotros existiéramos. Es más, el plan de redención, de salvación, de perdón, ya existía antes de que nosotros cayéramos. Por eso dice, bueno, ¿y qué producía ese amor? Sigue diciendo, esa entrega de Jesús que limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si vamos a Hebreos 13:20, si leemos, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, dice, ¿por la sangre de quién? ¿Por la sangre? ¿Qué debería decir? De Cristo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es Cristo? El pacto eterno. Ese pacto eterno es la demostración clara de Dios que nos amó antes de que nosotros cayéramos. Y la fe de Jesús se puede decir que es una fe eterna. Nos ama también, nos amó antes de que existiéramos. Ahora, miren, para poder apreciar un poco más lo que hizo Jesús, tenemos que ver un poco alguna historia bíblica. Y así como el santuario resulta ser sombra del verdadero, el santuario terrenal, sombra del verdadero que está en el cielo, también en muchas figuras de personajes bíblicos son sombras de lo que iba a ser Jesús. Y Moisés también fue sombra en muchos aspectos de lo que después Jesús hizo. Y cuando estaba con Dios en el monte de Sinaí, ¿se acuerdan que había ido Moisés, dejaron al pueblo? El pueblo había prometido fidelidad, había prometido que iba a hacer todo lo que Dios pidiera. Pero como Moisés no bajaba, rápidamente cayeron en pecado, idolatrando a un becerro de oro. Dios lo ve y le informa a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. En realidad uno lee esto, y esto parece muy duro, pero era una prueba para Moisés. Esto era una gran prueba para Moisés. Y miren cómo reacciona Moisés.
dice, Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y le dijo, oh Jehová. En principio uno lo lee como si Moisés siempre está intercediendo en favor de su pueblo. Ya eso es una sombra de lo que Jesús hace. Porque dice, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Con gran poder y con mano fuerte. Si leemos más abajo también en lo que está resaltado en amarillo, dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Porque evidentemente lo que provoca la ira de Dios es el pecado. Y Moisés le está pidiendo a Dios, está intercediendo por ese pueblo. Pero uno siempre, fíjense cómo somos los seres humanos. ¿Cómo somos, Señor querido? ¿Cómo somos? Siempre pensamos en nosotros. Pero Moisés, si ustedes leen con atención ahora, miren también lo que voy a resaltar en verde. Y le dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, Dios los sacó a ellos para mal, para matarlos en los montes y raerlos de sobre la faz de la tierra? ¿Por quién se estaba preocupando aquí Moisés? Lo que iban a decir los egipcios del nombre de Dios. La preocupación de Moisés era, Señor, van a decir que eres un Dios injusto. Señor, van a decir que eres un Dios que le falta amor. Señor, no puede ser, se necesita vindicar tu nombre. ¿Se dan cuenta que hay un doble mensaje aquí? El que nosotros siempre pensamos para nosotros, pero aquí está el mensaje también de la vindicación del nombre de Dios. Porque a Moisés también le preocupó lo que los demás iban a decir de Dios, que iba a ser injusto. Fue una prueba de amor también para Moisés. Y Moisés demostró tener amor por el pueblo. ¿Se acuerdan que Jesús fue fiel también en el amor a sus criaturas, pero era fiel en el amor al Padre? Lo mismo pasó con Moisés. Moisés fue fiel intercediendo por el pueblo, pero también fue fiel buscando la vindicación del nombre de Dios. Y la historia continúa. Después Moisés baja, ve la realidad y vuelve a Dios. Se vuelve a encontrar con Dios y le dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Ahí se dio cuenta perfectamente cuando bajó de todo lo que había pasado. Porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Perdona su pecado. Perdónalos porque si tú los perdonas, todos los pueblos paganos van a ver en ti un Dios de amor. Esa era la cuestión, no era solamente por el perdón de ellos, era porque iba a ser una demostración de ese amor de Dios. Y entonces, fíjense lo que dice Moisés aquí. Y si no, ráeme pues ¿de dónde? Del libro que has escrito. ¿Qué libro creéis que es ese el que ha escrito? Dios. ¿El libro de qué? El libro de la vida, exactamente. El libro de la vida. O sea, Moisés le está pidiendo a Dios, ser borrado del libro de la vida. ¿Saben lo que significaba eso? ¿Significaba la primera muerte o la segunda? La segunda muerte. Le estaba pidiendo directamente dejar de existir por la eternidad. Él lo que quería era que el nombre de Dios fuera vindicado.
Y allí Dios le responde entonces algo que nos va a aclarar alguna cosa también, porque dice el Señor, dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y yo les pregunto, ¿cuál es el pecado que nos raerá del libro de la vida? Esa es una buena pregunta, porque en realidad de todos los pecados puede haber perdón, menos de uno. Exacto. ¿De cuál pecado va a ser raído del libro de la vida? Por el pecado imperdonable que es la resistirse al Espíritu Santo. ¿Y saben qué es resistirse al Espíritu Santo? Miren lo que dice Jesús. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si a todos atraeré, la resistencia a esa atracción de Jesús es equivalente. ¿Equivalente a qué? Al pecado imperdonable. La resistencia a la atracción de Cristo que dice a todos atraeré a mí mismo, si uno se resiste, entonces a partir de ahí las fichas de dominó se van cayendo todas. Esto está en el deseado de toda la gente. La luz que resplandece, ¿de dónde? De la cruz, de esa manifestación de fe que vamos a ver ahora como último punto, revela el amor de Dios, que era lo que estaba queriendo Moisés que quede claro, el amor de Dios. Dice, su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, entonces seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. No resistir la atracción de Cristo. No resistirnos a la revelación del amor de Dios en la cruz. Entonces el Espíritu de Dios, ¿quién es el que produce ahora? Produce el Espíritu de Dios, es el que produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Dice, los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Dios. Este es el camino, que nosotros veamos la cruz nos lleva al arrepentimiento. Y el Espíritu de Dios trabaja en nosotros produciendo por medio de la fe esta nueva situación en nuestra vida, que es de completa sintonía con la voluntad de Dios. Entonces dice, el corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros. ¿Quién es el que obra en nosotros? Aquel. ¿Quién es aquel? Y Cristo. Para someter todas las cosas así. Y entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y en el corazón, tal cual es el propósito de ese pacto eterno de poner su ley en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Ven cómo la Biblia, estudiándola, van encajando perfectamente todos los puntos? Ese pacto eterno que tanto dice Dios en Jeremías 31, que dice, yo haré pacto con ellos y pondré mi ley en su mente y en su corazón. Se produce de esta forma. Es observando ese amor de Dios que se reflejó en la demostración del sacrificio de Jesús en la cruz. Y entonces, ahora sí, podemos decir con Cristo lo mismo que Jesús tenía en su corazón. Está en el Salmos 40. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es la fe de Jesús, la que obra también en nosotros y nos puede permitir tener esa experiencia
que Él nos la ofrece como regalo. Yendo al final, cuando en la cruz Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, yo les pregunto, ¿vosotros creéis que realmente era un sentimiento real de Jesús o era algo ficticio? Era real, ¿no es cierto? Él no estaba actuando cuando le decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no estaba actuando. Él estaba sintiendo que toda la carga de pecado sobre él, lo separaban del Padre. Y eso en el deseado de todas las gentes está. En la página 701 dice, con fieras tentaciones, ni en la cruz paró de tener Jesús el acoso constante del enemigo. Dice que Satanás torturaba ¿qué? Su corazón. Jesús no solamente era tentado desde el exterior, Jesús fue tentado desde dentro. Y Satanás torturaba su corazón. ¿Y cómo lo torturaba? ¿Qué es lo que le quería hacer ver Satanás para torturarlo? El Salvador, dice, no podía ver a través de los portales de la tumba. ¿Sabía Jesús que iba a resucitar? ¿Había dicho a los discípulos que al tercer día iba a resucitar, sí o no? Claro que lo dijo. Pero llegado el momento, Satanás lo empezó a torturar, no dejándole ver a través de los portales de la tumba la resurrección. Ese sacrificio era la primera o la segunda muerte. La segunda muerte. Por eso me hace acordar a cuando Moisés dice, si tu nombre no es vindicado, ráeme del libro de la vida. ¿Ven qué profundidad que tiene esto? Dice, la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Todo esto era lo que Satanás estaba metiéndole a Jesús en su corazón, tentándolo. Pero, y podemos decir un fuerte gloria a Dios aquí. Porque miren, dice, en esas terribles horas, ya en la página 704, había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el carácter de su Padre. Ahí estaba la fe fundada. Él comprendía su justicia, ahí estaba su fe, su misericordia y su gran amor. En eso estaba fundamentada su fe. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Mientras, sumiso, se confiaba a Dios, desapareció entonces esa sensación de haber perdido el favor de su Padre. Y por la fe, Cristo venció. En Mateo 28:6, cuando lo fueron a buscar a la tumba, un ángel le dice, no está aquí, ha resucitado. Esa es la fe que los que mueren en el Señor también tienen de que Dios los resucitará. Así que cuando nosotros hablemos de nuestra fe, tengamos cuidado en el énfasis que ponemos en ese posesivo, nuestra fe. Es un regalo. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿quién es el que comenzó en nosotros? ¿Quién? Jesús. Cristo, el que comenzó en nosotros. ¿Qué? La buena obra, ¿qué dice que hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Miren en Hebreos 12. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es ¿qué? El autor y el que, eso mismo, y el consumador de la fe. Pablo lo entendió y dijo, estando a los pies de la cruz, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y fíjense ahora, y lo que ahora vivo, a partir de ese momento, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en Cristo. ¿Dice así el texto? ¿Qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Jesús que actúa en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ahora, para terminar, esta última reflexión. Si todo es don de Dios a través de Cristo, y aquí viene una pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué debo hacer? Esa es una pregunta, no hace mucho hablando de estos temas, una amiga nuestra muy querida también nos decía, pero algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Si hacemos lo que hizo el pueblo de Israel, entonces le diremos a Dios, todo lo que nos diga, Señor, haremos. Haremos todas las palabras de Jehová. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel dijo eso? A las 2 semanas, es la historia que vimos de Moisés. A las 2 semanas ya estaban equivocados. Entonces, en vez de eso, ahora nos tendríamos que preguntar lo otro. Si la atracción de Cristo es tan grande, ¿cómo nosotros tenemos que ceder al llamado de Dios? Y aquí voy a poner una serie de textos de cómo verdaderamente los verdaderos hijos de Dios respondieron al llamado de Dios. Primero, evidentemente, lo primero es la oración y el ayuno que dijo Jesús para pedir que aumente la fe. En la oración y ayuno en Mateo 17, 21. Pero hay una historia también tan bella. Cuando los discípulos no pudieron sacar los malos espíritus de un joven, llega el Padre y se presenta ante Jesús y Jesús le dice, ¿crees? Y él le dice, Señor, primero dice, creo, pero inmediatamente, ayuda mi incredulidad, Señor, porque soy débil. Así que en esa escala, con oración, ayuno, reconociendo nuestra debilidad, pidiéndole a Dios que nos ayude en la incredulidad, pedirle, Señor, aumentanos la fe. Después hay otro que se le presenta, un leproso, y le dice al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Es otra forma de ceder al llamado de Dios. Samuel, ¿cómo le contestó? Habla, porque tu siervo oye. El propio Pablo, ¿qué le dijo cuando se encontró con Cristo? ¿Qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? O Isaías, que le dice, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Entonces yo les pregunto, hagamos ahora una reflexión personal. ¿En qué punto estamos nosotros de todos estos? ¿En cuál de todas esas respuestas nos sentimos identificados? ¿O nos sentimos identificados con lo que había respondido el pueblo de Israel? Señor,
te vamos a obedecer. Hay un punto aún de la fe de Jesús. Tiene fe en que un pueblo débil, muy débil, extremadamente débil, en el peor momento de la historia, va a haber un pueblo que va a guardar su fe. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, pero si no hay fe, si no está la fe de Jesús en nosotros, por eso el espíritu de profecía dice que cuando el carácter de Cristo esté reproducido en su pueblo, esa fe de Jesús la tengamos nosotros, entonces vendrá Él a buscarnos. Y Él tiene esa fe de que ese pueblo va a estar. Él sabe que va a pasar porque Él lo hará. No somos nosotros con esfuerzos personales los que vamos a hacer eso. Es cediendo a la atracción de Cristo. Que su nombre siempre sea exaltado. Entonces, cuando nosotros cedamos ese don de Dios, esa fe de Jesús, pasará a ser nuestra. Nos la regala. ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? ¿Estamos dispuestos a ceder, a no seguir haciendo que el yo nuestro sea más fuerte que la atracción de Cristo? Lo dejo como reflexión. Y cuando nosotros digamos, ¿cuál es la fe que nos salva? ¿Cuál es esa fe? La fe de Jesús. Si nosotros no nos resistimos a Él, entonces podemos hablar de la fe en Cristo. Recién ahí podemos hablar de la fe en Cristo. Que Dios los bendiga. Que realmente sea un mensaje que podamos tenerlo sellado en nuestro corazón. Porque gente, hermanos queridos, sabemos lo difícil que va a ser todo. Sabemos que nos estamos acercando a un tiempo final muy difícil. Pero mirar la ley dominical no es otra cosa que ver en la higuera como está. Pero eso no nos va a hacer salir victoriosos. Salir victoriosos del tiempo de angustia. Lo que te hace salir victorioso del tiempo de angustia es no haber resistido a la atracción de Cristo, de tal forma que esa fe de Cristo ya va a estar en cada uno de sus hijos en ese momento tan difícil. Y le va a permitir sortear todo hasta el final, cuando Él venga. Y si nos acostumbramos a oír su palabra, aquellos que estén vivos podrán, cuando Él venga, podrán subir con el Señor. Pero los que estén descansando, si bebieron de la fuente y se acostumbraron a la voz de Jesús, cuando Él diga, levántense, ¿qué pasará? Todos aquellos que lo reconocen se levantarán. Que Dios nos acompañe y nos dé de esa fe, de esa fuerza de Cristo a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga a todos.